Estoy parada frente a la valla del bosque. Arrojo la bicicleta y me sumerjo en la neblina que se enreda entre los árboles y lo empapa todo. Como un lugar sacado de un cuento de hadas, el follaje se mezcla con el canto de las aves, el sonido de pisadas en la lejanía, caladas de cigarro, risas. Incluso para nuestros abuelos este era un lugar de recreo y encuentro, de hacer picnics, de ver el paisaje con el novio de turno, acampar, nadar en el lago. Me place ver que su belleza sigue siendo apreciada. Las vacas pastan, somnolientas aún, todas juntas bajo un mismo árbol, y me miran con esos ojos perdidos y me siento encontrada. El sol aparece en el horizonte y las sombras se inclinan sobre los que aquí nos encontramos. En este lugar la brisa es tranquila y el cielo calmo. El calor del otro es el calor de la mañana, el alimento. Este lugar es hermoso como el mugido de una vaca, con flores para las abejas, ramas para los nidos, carne para los mosquitos y sombra para los amantes. Bienvenidos a Echando Cháchara, un podcast realizado por el grupo de amigos de la Biblioteca Pública Berenice Gómez Acevedo de Marinilla, donde toma la palabra la gente de a pie de nuestro pueblo. Si usted tiene curiosidad acerca de los saberes ancestrales de Marinilla y el oriente antioqueño, y además quiere tomarse una buena chicha, tiene que toparse con Chipchacum. Además de ser un defensor de los recursos naturales y los animales, realiza la chicha que nunca falta en los toques o festivales del pueblo. Hoy se hablará del maíz, materia prima no solo para esta bebida, sino para otras preparaciones y, lo más importante, para la cohesión social. En el episodio de hoy, Chipchacum, un amante del territorio, entrevistado por María Paula Montoya. Quisiera contarles primero como algo que hace especial al maíz en este territorio y es como en relación al tiempo de sus cosechas. El maíz es una planta que camina pues con el tiempo y con el sol, ¿cierto? Como la mayoría de plantas. Eso quiere decir que cada planta es como una especie de calendario particular. Marca los tiempos y los marca en relación a su siembra y a su cosecha. En Marinilla había una costumbre muy común de destinar finales de abril y comienzos de mayo al tiempo de la siembra, que era lo que llamaban las siembras de San José, la siembra de la Santa Cruz, que de hecho pues acá se tiene la tradición de poner una cruz el 3 de mayo justo en el momento de la siembra del maíz. Entonces el maíz nos habla pues también como de un tiempo de siembra en el que también se trataba de aprovechar las lluvias para que el germen brotara con más facilidad, tuviera pues una tierra humedecida para que la semilla se desplegara y ya digamos a medida que iba creciendo la planta, pues la mata de maíz, iba cambiando también el clima. Entonces de alguna manera el maíz va asignando ese tiempo. Cuando el maíz está creciendo ya llega digamos el estado como más seco del tiempo, agosto, septiembre, los vientos, y digamos para octubre, noviembre, que llega otra vez el tiempo de invierno, se viene la cosecha. Todos estos ciclos temporales no fueron por azar, obedecían a una manera en que ellos entendían el maíz también como una especie de oráculo del tiempo de la lluvia, del tiempo de la siembra, del tiempo de la cosecha. También la importancia de las fiestas religiosas, porque todo esto estaba asignado por festividades religiosas pues ancestralmente. Yo creo que el maíz era importante por su valor indiscutiblemente nutricional, pero también porque de alguna forma marca el tiempo y marca la identidad también de un pueblo que se alimenta, se viste e incluso observa el agua a través del maíz. Háblame de la importancia nutricional del maíz. El maíz es de una familia de plantas muy importantes en el mundo que nos proveen de la mayoría de cosas que necesitamos, que son las gramíneas. Entonces ya está el trigo, la cebada, los mismos pastos de los que se alimentan las vacas que nos comemos. La guadua es una gramínea también. Son plantas que han desarrollado una habilidad ecológica de reproducirse con mucha velocidad, ¿cierto? Entonces son plantas de crecimiento muy rápido y que a la vez también son muy hábiles en sintetizar los azúcares del suelo y convertirlos en glucosa, ¿cierto? Entonces cuando hablamos del maíz estamos hablando de una planta rica en azúcares y el azúcar básicamente es lo que mueve la vida. Todos los seres vivos somos sensibles y necesitamos azúcar. También hablamos de una cantidad pues de harinas,
porque en sí mismo el maíz es un grano muy completo, tiene también proteínas, pero tiene un valor nutricional, pero es un valor nutricional que las mismas culturas han aprendido como a sacarle provecho, porque el maíz en sí mismo tiene, o sea, es difícil dentro del, o sea, si yo comiera el grano puro del maíz crudo me intoxicaría. Entonces por eso el maíz, porque el maíz es tan del fuego, como de la cultura, de la cocina, porque el maíz necesita procesos de calor, procesos de alcalinización, necesita procesos de fermentación también, para que se vuelva asimilable para el organismo, ¿cierto? Ya que estamos hablando como del maíz y la cultura, háblame acerca de la costumbre de la chicha, de la celebración, pero también de que esa misma chicha más suave era para los niños, todo esto. Bueno, entonces como dentro de esa particularidad nutricional que tiene la chicha y todas esas posibilidades de preparación, pero la necesidad de transformarla en algo, es bonito como también invitar a esa reflexión de lo que es la cultura. El maíz representa algo muy cultural porque es coger algo de la naturaleza y volverlo parte de nosotros. Y el maíz sabemos que es algo tan especial que nuestras culturas indígenas tenían incluso la concepción de que era de origen divino, venía del cielo, era el hijo del sol, o bueno, hay un montón pues como de mitos alrededor de eso. Y el ser humano como a través de esas tonalidades, de cocinarlo, fermentarlo, en fin, le da como esa gama de colores y sabores a algo que viene de la naturaleza, ¿cierto? Entonces como dentro de todas esas formas de preparación surge como toda esa diversidad gastronómica que tiene el maíz. Entonces hablamos un poco de los amasados, ¿cierto? Entonces las arepas, las tejas, las estacas, los tamales, los envueltos, dulces. Por otro lado hablamos también del maíz en el mote. El mote es una preparación muy tradicional de los Andes, que es hacer una sopa con granos de maíz tierno. O cuando se habla del maíz también en estado de chocolo, que se utiliza para hacer las famosas panochas, las tortas de chocolo. El maíz como harina también, el cofio. Y es muy bonito en fiestas como las fiestas de diciembre, las de Semana Santa, que se vuelve muy tradicional como todo este tema, las hojuelas de maíz también. Entonces la gente hace estacas, hace tejas, para comer con chocolate y toda esta vuelta, como que también se hacen especiales para las festividades. Y un poco entonces ahí es donde entra también el tema de la chicha, porque sabemos que en las culturas de antaño, pues digamos cuando la globalización no era algo tan fuerte, todo salía de la tierra, ¿cierto? Entonces digamos el mismo licor que era la chicha o la tapetusa eran de puros productos del mismo territorio. Entonces se cogía una parte de la cosecha del maíz, se ponía a cocinar con agua y se ponía a fermentar con panela 5 o 6 días, de forma tal que en la Navidad o en el bautizo o en la romería de la vereda ya tuvieran lista la chicha pues para compartir. También el maíz como una forma de cohesionar la cultura, ¿cierto? Porque la gente se reúne alrededor de hacer una natilla, de tomarse una chicha, de hacer unas arepas, de montar una empanada bailable, por ejemplo, en las comunidades, pues en los barrios, ¿cierto? El maíz sigue siendo algo muy presente, y no solo como alimento, sino también como cultura, pues. Podría decirse que el maíz fue primario para la canasta familiar de los marinillos. Sí, yo creo que sí, porque pues un poco hilando en lo que decía ahora, como de ese poder de lo que es de la tierra, pues el maíz era lo que todas nuestras culturas tenían del mismo territorio como para el sostenimiento, y por eso se le denominan productos pues de pancoger o incluso tempraneros, porque por poner un ejemplo, un campesino llegaba a una montaña deshabitada, entonces pelaba un pedazo de tierra y lo primero que sembraba era maíz y frijol, porque era lo que estaba más rápido, lo que se adaptaba más también como a las condiciones agrestes y por el valor pues nutricional que tenía. Entonces el maíz siempre ha estado ahí como algo importante, como una estrategia incluso de supervivencia, porque muchas culturas, muchos territorios se han podido sostener a través casi que solo del consumo del maíz, complementándolo con otras cosas. El maíz era algo tan importante que ni siquiera se concebía como en el sentido mercantil de la palabra. La gente primero tenía el maíz para su sostenimiento, para hacer sus arepas, pues tener su propia despensa de maíz, y ya luego se pensaba en intercambiarlo o pues también en venderlo, pero nunca se había visto en la historia que dependiéramos de la importación de maíz como es ahora. Y eso de alguna forma
ha desaparecido, pero no ha desaparecido la necesidad de consumir el maíz porque todos los días seguimos comiéndonos una arepa por la mañana. Bueno, no sé, también me gustaría hablar un poco de las semillas pues de maíces que hay acá en el oriente antioqueño, Sí. porque un poco eso también ha sido algo especial en el maíz, en la cultura en general, y es que como el maíz ha andado con las personas, también se ha adaptado a los distintos paisajes y climas que anda la gente. No solo los Andes colombianos, sino los Andes en general son uno de los territorios que más diversidad de maíces tienen en el mundo. La diversidad de ecosistemas genera eso, ¿cierto? Que hayan maíces negros, morados, azules, verdes, maíces de varios colores, ¿cierto? Y Antioquia pues no es la excepción como de esa diversidad agrícola que representa el maíz. Entonces del altiplano tenemos un patrimonio genético muy valioso que es el maíz capio, que es un maíz adaptado a tierra fría específicamente, a estas alturas del altiplano. Y como tal, gracias al maíz capio existe la denominación de origen del buñuelo santuariano, de la teja, que son productos que se hacen solamente con ese tipo de maíz. Usted no pasa una teja de otro tipo de maíz pues porque le estarían echando carreta siempre. También el maíz trillado, que era el maíz que se utilizaba pues acá para alimentar las gallinas, el maíz pues amarillo que nosotros conocemos, también había un maíz blanco que todavía también se utiliza para la elaboración de las arepas de mote. Hay mucha pues diversidad de variedades, perdón, de maíces, y que el hecho de que ya pues de que ya no tengamos autoabastecimiento de maíz también ha generado que se pierdan las semillas nativas. Y sabemos que en relación a lo que se produce es como lo que da más fácil, lo que sale más barato producir y no la diversidad genética que se tiene de cada territorio. Entonces creo que también es importante ahí tener en cuenta eso de la diversidad genética, porque gracias a esa diversidad genética es que hay una cultura también tan amplia del maíz acá en el oriente. Y si no tenemos un maíz como el capio, no van a existir las tejas, ¿cierto? Entonces hay algo que se perdería si dejamos de cultivar maíz capio. Pues yo quisiera también decir algo que se me perdió ahorita como en la memoria, es que cuando hablamos del maíz y hablamos también de la chicha, estamos hablando como de algo, pues ha habido una concepción también un poco equivocada o errónea de que la chicha es una bebida embriagante, que pues también tiene contenido embriagante. Siempre la chicha fue sentida, vivida y compartida, al menos digamos para los pueblos de antaño, desde un alimento. La chicha era algo tan universal que ni la gente se preguntaba de lo importante que era porque estaba por todas partes. Creo que por eso es que ahora nos estamos cuestionando tanto eso, porque ya no es tan, o es como ya un asunto de desaparición inminente un poco, pero que aún así pues también se está haciendo como un esfuerzo por resignificar esa tradición. Pero entonces a lo que iba es que en la chicha misma de maíz había también toda una posibilidad de, todo un arcoíris pues como de gamas de sabores y de fermentos. De seguro uno recordará como la colada de maicena que uno le hacía a la abuela de pequeño. O sea, el origen de esa receta es la colada de maíz, que a su vez es una forma de preparación de chicha, pero que no tiene mucho tiempo de fermentación, ¿cierto? Digamos que es algo que se hace de un día para otro. Va a ser algo que no va a desarrollar mucho alcohol, ¿cierto? Desde ahí es que percibimos que si era algo que estaba implícito en la alimentación infantil, también era porque de alguna forma había una aceptación de ella en todos los sentidos de la palabra. Pero bien la gente sabía que había chichas para todos, entonces que si yo quería una chicha más alcohólica, lo que hacía era coger esa cola de maíz y dejarla enfuertar 10, 15, 20 días, y que ya se convertía en algo para compartir con los paisanos, para tomar en la fiesta, para acompañar la guitarra, para acompañar la romería. Entonces finalmente la chicha era algo para todos. Entonces en ese sentido la chicha era algo pues como muy común, muy sentido también, era algo que todo el mundo hacía, muy ligado también a los caminos de arriería, porque siempre era como precisamente después de ese trajín de estar andando horas en mula con recuas, arreando animales pues que de por sí también tienen un carácter bien fuerte, entonces llegaban cansados a las ramadas de los caminos y se tomaban una tutumada de chicha para seguir adelante, ¿cierto? La chicha es pues como dice un panita, la chicha es como un Red Bull criollo, ¿cierto? O sea, cuando uno, y tal vez más en estos momentos que antes, cuando a vos te rotan una tutumada de chicha y más especial 100 de maíz, entonces llegan como todos esos flashbacks
de lo que fue la infancia de uno, de lo que le contaban a uno los abuelos. Entonces es como si la chicha también buscara una necesidad de pasado, pero no un pasado vivido pues como de una manera nostálgica, sino como si el pasado fuera importante para seguir viviendo, ¿cierto? Entonces como que la chicha nos implica como siempre a venerar y a respetar eso que el pasado fermentó de alguna manera para que nosotros seamos. También creo yo que el alimento no es solo algo que alimenta el cuerpo, sino el alma. Entonces la chicha es un alimento también para el alma de las comunidades porque nos da memoria, nos da fuerza, nos da alegría. Sí, para terminar, ¿podrías decirnos dónde te podemos encontrar en caso de que alguien quisiera consumir tu chicha o alguna de las cosas que haces, en dónde te podría buscar o encontrar? Bueno, pues me pueden buscar en la calle y en el monte también. Pero bueno, pues yo tengo un Instagram, estoy ahora pues como metido en un proceso que es también la reivindicación no solo de la cultura del maíz y la chicha, sino también como de la noción como de ancestral de nuestro territorio. Entonces tengo un proyecto que se llama Cocosná Tierra de Animales, donde buscamos también como reconstruir un poco esas memorias perdidas de lo que es este territorio pues tan especial y tan poderoso como es el oriente antioqueño. Cocosná Tierra de Animales en Instagram. Y ya ahí en la calle y en el monte nos vemos también. Eso es todo por hoy. ¿Y usted cada cuánto se come algo hecho de maíz? Agradecemos al programa Jóvenes en Movimiento del Ministerio de Cultura de Colombia y a la Biblioteca Pública Berenice Gómez Acevedo por hacer esto posible. Nos encontramos en el siguiente episodio para seguir escuchándonos. Quizá la próxima vez el invitado seas vos. Gracias por acompañarnos.